La lengua, ese es el tema que hoy te queremos compartir. Vamos a hablar un poquito acerca de ese miembro que hay en nuestro cuerpo y que, como dice el apóstol, es capaz de provocar muchísimos problemas. Es por las palabras, es por la lengua que muchas de las veces hay guerras entre naciones y muchas de las veces es lo que provoca grandes conflictos, grandes problemas en nuestro hogar. Por eso es un tema con el cual espero ser de mucha edificación a tu vida y que puedas comprender que como creyentes hoy tenemos esa gran responsabilidad de controlar nuestra lengua, de procurar meditar lo que vamos a hablar antes de decirlo para no provocar tantos problemas. La lengua es el tema que hemos titulado, y el pasaje en el cual nos vamos a centrar es en el libro de Santiago. Te voy a invitar a que vayamos hacia allá, capítulo 3 de Santiago, versículo 1 en adelante. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos a hacer énfasis en dos versículos, el 2 y el 8, porque el 8 pareciera que es contradictorio. En el 8 nos dice que ningún hombre puede domar la lengua, pero no está hablando de un cristiano, está hablando de un inconverso, que es imposible para él el poder domar la lengua. Pero en un cristiano debe de caminar a la madurez y debe de controlar su lengua, como lo dice el versículo 2. Dice ahí en el 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si alguno no ofende de palabra, este es un varón perfecto, un varón maduro, un varón espiritual, que hoy, gracias a Dios que está haciendo la obra en él, ya puede controlar su lengua en base al Espíritu Santo de Dios que está en nuestras vidas. Pero si alguno de nosotros está batallando aún en esa área, entonces es necesario primero reconocer ese pecado ante Dios, confesarlo, y Él en su misericordia nos va a estar limpiando de esa maldad que hay en nosotros. Empieza diciendo Santiago: no se hagan muchos de ustedes maestros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Está hablando de un juicio mayor, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir recompensa o quedarnos con las manos vacías. Pero lógicamente un maestro va a recibir mayor juicio, mayor demanda del Señor, porque espera más de todo aquel que es maestro o que quiere ser maestro. ¿Por qué? Esto es fácil de entender.
Vamos a poner un ejemplo. En la vida natural existen diferentes oficios. Un carpintero pues trabaja con el serrucho, con la sierra, con el compás, con el metro. Es su herramienta de trabajo. Un albañil trabaja con su cuchara, trabaja con la pala, su arnero y cosas por el estilo. Un cirujano pues trabaja con el bisturí, es su herramienta de trabajo cuando hace algunas cirugías. Pero el maestro, su herramienta de trabajo es la lengua. La lengua. Y por eso toda aquella persona que aspire a ser maestro, porque específicamente está hablando de las personas que quieren ser maestros, pero también abarca a todo el grupo de cristianos. Todo aquel que quiere ser un maestro, pues primero debe de analizar si verdaderamente ha sido llamado por Dios, si ha entendido correctamente la escritura, para que no la tuerza, para que no diga una cosa por otra, que tristemente, lo digo con tristeza, hoy abunda ese tipo de predicación. Por eso debemos de meditar. Si hemos sido llamados por Dios, y como dice el apóstol Pablo, uno de los requisitos para todo pastor, para todo maestro, es que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Es por eso que hay muchas doctrinas, es por eso que hay muchas religiones. Más de 6,000 estaba viendo en internet en cierta ocasión, que había más de 6,000 religiones en todo el mundo. Entonces, todo esto se deriva de falsos maestros que no han entendido bien la palabra y que así se quieren poner a predicar. La herramienta principal del maestro va a ser la lengua. Con ella, en los cultos, adoramos a Dios, bendecimos a Dios, bendecimos a la congregación, compartimos de la palabra. Pero también sería ilógico que esta misma lengua con la cual bendecimos a Dios, sería algo ilógico que con ella maldijéramos a nuestros semejantes, como dice el apóstol, porque cada ser humano ha sido, dice aquí en el versículo 9, con ella bendecimos a Dios, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Recuerda que todo ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y aunque es cierto que todo aquel que no ha vuelto a nacer, esa imagen aún no ha sido restaurada, pero aún así no nos da derecho a ofender a nadie. Y tristemente en ocasiones ofendemos de palabra al prójimo, en ocasiones lo maldecimos. Y eso, dice Santiago, no debe de ser así, porque todo ser humano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso todo aquel que aspira a ser maestro debe de meditar seriamente si ha logrado ya controlar su lengua o todavía no puede controlar su lengua. Por eso debemos de esperar un tiempo prudente para pedir una oportunidad de ejercer como pastores o como maestros dentro de la congregación. Y el que sabe mejor las cosas de cómo ha crecido, cómo ha madurado, es la misma persona que aspira a ese cargo. Y algo que dice el apóstol, muchas de las veces, si somos, independientemente de la religión que se profese, debemos de meditar qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo, sabiendo que recibiremos mayor castigo, mayor juicio, mayor condenación. No está hablando para el creyente, no está hablando de que va a ir al infierno, no, nada de eso. Está hablando de un juicio más severo para él, porque muchas veces decimos, no robarás, y nosotros robamos. No adulterarás, y resulta que el que enseña adultera. Entonces por eso se debe de tener mucho cuidado. Pero toda persona puede llegar a dominar su lengua, y el apóstol pone ejemplos muy claros, muy sencillos. Pone el ejemplo del caballo. Usted sabe bien que al caballo, el jinete, el que sabe de caballos, lo controla con la rienda. Porque si ese jinete no sabe controlar al caballo, pues entonces un caballo desbocado puede provocar muchas desgracias, muchas tragedias. Entonces una persona que no controla su lengua puede provocar muchas tragedias, muchas desgracias, muchos problemas aún dentro de su propio hogar. Y pone el otro ejemplo de las embarcaciones, que aunque son embarcaciones muy grandes, pero son controladas por un pequeño timón.
Hay una persona que controla todo esto y va manejando ese timón que aunque es muy pequeño, pero es capaz de controlar a todo el barco. Entonces en nuestra vida espiritual, gracias a Dios, nos ha dado de su espíritu y es el espíritu de Dios al que debemos de permitir que controle todo nuestro ser. Y una de las recomendaciones que da Santiago, y voy a cerrar con estos dos versículos, el capítulo 1 de Santiago 1:19 nos da una muy buena ilustración de qué podemos hacer. Dice el 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Seamos prontos para escuchar, pero tardos para hablar. Meditemos lo que vamos a decir, o en ocasiones es mejor quedarnos callados. Si lo que vamos a decir no edifica, mejor quedémonos callados. Si lo que vamos a hablar va a edificar, hablemos. Pero si no de otra manera, mejor guardemos silencio. Porque dice el versículo 26, si alguno se cree religioso, 1:26 de Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Fíjese bien lo que dice: si alguno se cree religioso, si alguno dice que está rindiendo un servicio a Dios, pero si no refrenamos nuestra lengua, nuestra religión sería algo externo nada más, algo farisaico, algo al estilo de los fariseos, que nada más decían, pero no practicaban. Hablaban, enseñaban, pero su vida estaba llena de maldad. Por eso Cristo les dijo en cierto momento: ustedes recorren mar y tierra para conseguir un proselito, y una vez que lo han conseguido, lo han hecho 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Entonces, la enseñanza que demos debe de estar basada en la palabra, y sobre todo, nuestro testimonio va a decir mucho de cada uno de nosotros. Porque si nosotros no refrenamos nuestra lengua, el servicio que estamos ofreciendo a Dios, la religión que decimos profesar, no sirve para nada. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros aprenda a controlar su lengua. Bendiciones para todos, un abrazo, espero haber sido de edificación a su vida.